y nuestro agradecimiento, Señor, a ti, que nos permite revivir, Señor, para seguir compartiendo las buenas nuevas de salvación de vida eterna, Señor, en estos atributos tan maravillosos que cada día nos enseñan más, Señor, a conocerte y a pedirte que nos bendigas en cada uno de estos atributos, Señor, que podamos ser revestidos de esa naturaleza divina, Señor. Tú eres el principal, Señor. Tú eres el primero, Señor. Tú eres el gran Dios, el alfa y la omega, Señor. Te adoramos, te damos gracias en esta mañana. Señor, tú eres la persona más importante. Señor, tú eres la persona más importante. Mi corazón, rey de reyes, aleluya, rey de reyes, Señor del Señor, a ti mi vida cambió, rey de reyes, Señor del Señor, a ti mi vida cambió, rey de reyes, Señor del Señor, a ti mi vida cambió. Nos da la sabiduría, la inteligencia para poder compartir tu palabra. Palabra de Dios, la que estoy enseñando, lo que no da tu espíritu por medida. No te quitas cada uno con tu espíritu, que no hace. Gracias, te damos, Padre. Gracias por tu santo. Gracias, día de consolador, para que nos guíe toda verdad y nos recuerde todo lo que nos has hablado, Señor. Gracias por darnos posibilidades de justicia para que tu nombre especial, Señor. Gracias por unirnos con el secreto, Señor, en este de tu palabra, Padre. Te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Te pedimos, señala a tu pueblo, Señor, y necesitamos de paz, Señor. Te tomamos, Señor, te podéis congregar estas grabaciones que nos han pedido, Señor. Ellos sean abiertos para oír el entendimiento, para entender, Señor. Que tú nos estás hablando, Señor. Tu palabra sea escrita en nuestra mente y en nuestro corazón, está escrito en el nuevo pacto que pondrá tu ley en nuestra mente en nuestro corazón. La noche acercará más de nuestra tradición. Gracias, amado Dios. Gracias por tu santa palabra, Dios. Guíanos siempre a la verdad, porque solo tu palabra es verdad. Te adoramos, Padre, en el nombre. Amén, La hermana Sandra va a continuar con una pequeña oración. Siga, mi hermana, siga, amén, amén. Señor, te damos gracias y te bendecimos en este día. Te damos la gloria y la honra, Señor. Gracias por darnos la oportunidad, Señor, de congregarnos a través de este medio, Señor. Sabemos que todas las cosas nos ayudan a bien, Señor. Permítenos cada día seguir edificándonos, Señor. Gracias por disponer el corazón de nuestro hermano Ricardo, Señor, para darnos esa oración por la mañana, Señor. Gracias porque tú habías puesto en mi corazón esto, Señor, pero también lo pusiste en el corazón de él, Señor.
Te damos la gloria y la honra, Señor, porque a través de esta oración tú nos edificas, Señor, cada día y nos ayudas a apartarnos de toda especie de mal, Señor mío, porque tú eres el que nos ayudas en nuestras debilidades, Señor. Perfecciónate cada día en nuestras vidas, Señor, lo que aún nos haga falta, Señor. Ayúdanos a corregirlo, Señor, en tu amor y amonestación, Padre Santo. Que tú seas, Señor, el que te glorifiques en nuestra vida, Señor, porque tu palabra dice que así como tú te glorificaste en Faraón, así lo estás haciendo en nosotros en este tiempo, Señor. Quita ese Faraón, ese hombre fuerte que hay en nosotros, Señor, y pone en nosotros ese hombre nuevo que es en Cristo Jesús, Señor. Establece tu reino en nuestras familias, Señor, en nuestros hogares, en las personas que aún no te conocen, Señor. Dale la oportunidad que te conozcan, Señor, y que tú prepares esos corazones, Señor. Tú ya tienes a tus escogidos, Señor. Tú eres el que conoces el corazón de los hijos de los hombres, Señor, y atento estás a todas sus obras, Señor. Te pedimos perdón, Señor, si hemos pecado contra ti, si hemos hecho lo malo delante de tus ojos, Señor, perdónanos. Perdona todos los pecados generacionales de nuestros antepasados en nosotros, en nuestros hijos, Señor. Toda raíz de iniquidad, Señor. Toda enfermedad generacional en nuestros cuerpos, Señor. Deslígala, Señor, pues tu palabra dice que a través de tu Hijo amado, Señor, hemos recibido toda bendición. Gracias por morir en la cruz por nosotros, Señor Jesús. Ayúdanos a entender y comprender, Señor. Así como tú permitiste y le abriste entendimiento a los discípulos, Señor, para que comprendieran las escrituras. Ayúdanos a nosotros en este tiempo, Señor, porque sabemos que los días son malos, Señor, pero tú estás con nosotros. Si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros, oh Dios? Lávanos con tu sangre, Señor. Lava nuestras casas, Señor, espiritual y naturalmente, Señor. Lávanos, quita toda maldición, Señor, en nuestras vidas. Todo aquello que no te agrade en nuestros cuerpos, aún en nuestra mente y en nuestro corazón, porque tú conoces la mente y el corazón de cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias y te bendecimos, Señor. Ayúdanos a perseverar, velando y llorando en todo tiempo, Señor. Sabemos que a veces sentimos esa pereza, Señor, pero ayúdanos, Señor, a ser esforzados y valientes, porque así como le dijiste a Josué, que se fuese esforzado y valiente, porque él entraría a ese pueblo a la tierra prometida, Señor. Y tú le ayudaste en sus debilidades, Señor, y tú te glorificaste en todas las experiencias que él vivió, Padre Santo. Ayúdanos en este tiempo, Señor. Sabemos que los días son malos, Padre, que hay tanta corrupción y tanta peste y tanta cosa, Señor, pero bajo tus alas nos amparamos, Señor, porque dice tu palabra que por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas, y tú los abrevarás con la llenura, con la grosura de tu casa, y los abrevarás con el torrente de tus delicias, Señor. Te damos gracias y te bendecimos en este día, Señor, a cobijarnos bajo tus alas, Señor, porque bajo tus alas estaremos seguros, oh Dios. Encamínanos y enséñanos, porque tú eres el Dios de nuestra salvación, oh Dios. Te damos gracias por nuestros hijos, Señor, porque son herencia tuya, Padre. Los bendecimos en tu nombre, Señor. Bendecimos cada uno de los hijos de nuestros hermanos en toda la faz de la tierra, Señor. Sabemos que nuestra generación será bendita, porque dice tu palabra que no daremos hijos para maldición, sino para bendición, porque son herencia y linaje tuyo, Señor. Gracias por cada uno de nuestros hijos, Señor. Los bendecimos en este día, Señor. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Amén, señora. Hermano, Jesús nos da la introducción y entonces invitamos a cada uno de nuestros hermanos que se conectan hoy, que cada uno pueda expresar con sus palabras lo que ha aprendido de la paciencia, que le ha enseñado el Señor en estos días sobre la paciencia, qué es la paciencia, que ha podido experimentar sobre la paciencia, ¿no? Siga mi hermano, para que cada uno pueda compartir lo que el Señor le
¿Lo he hecho sentir amén? Amén, amén. Bueno, buenos días para todos, hermanos. Vamos a hablar el día de hoy, pues, de dos atributos, que es la paciencia y la gracia. La paciencia es la capacidad de tolerar, adecuarse a cosas molestas u ofensivas con fortaleza. Un sinónimo de la paciencia es la tolerancia. Y la paciencia se define en una palabra simple que es esperar. Dentro de la paciencia hay unas características y es la calma o tranquilidad para esperar algo. Y eso conlleva a que dentro de la paciencia haya un sufrimiento, una mansedumbre y una conformidad. Y la paciencia está ligada a seguir un paso a paso. Ese paso a paso está, digamos que se relaciona con el momento en que se espera que suceda alguna cosa con acontecimiento. Y ese acontecimiento nos lleva a nosotros a vernos envueltos en un paso que es el sufrimiento. Entonces el sufrimiento tiene un significado que es soportar en silencio. Por lo tanto, pues una virtud consiste en soportar. Es decir, que las personas que soportan es una virtud. También dentro de la paciencia encontramos que es sobreponerse a las emociones. Muchas veces nos vemos expuestos a circunstancias que no nos gustan, pero debemos dejar de un lado las emociones para poder sobrepasar la prueba que estamos llevando a cabo. Por lo tanto, este atributo es muy importante para Dios porque se ve reflejado en el día a día. Nosotros somos pecadores y como pecadores cometemos cosas que ante los ojos de Dios no le agradan. Sin embargo, Dios tiene la capacidad de tolerar, de tener esa calma o esa tranquilidad para que no nos vengan a nosotros pues el castigo que deberíamos tener. Por eso es importante este atributo de Dios, la paciencia. Y para nosotros se relaciona con la tolerancia. Entonces la tolerancia significa ver al otro como a mí mismo. Es decir, que lo que yo quiero que no me hagan, pues no se lo hago a la otra persona. Y la tolerancia, pues también es digamos, una virtud y es de soportar a la otra persona como es, soportar a mi hermano, soportar a mi hermana, soportar a mi mamá, soportar a mi vecino, bueno, a las personas que nos rodean. Y pues eso digamos que es lo más difícil. Por eso dice que la paciencia está relacionada con el sufrir, es decir, soportar en silencio. Dentro de la paciencia también encontramos algo importante que es la conformidad, pero esa conformidad está relacionada en no ser conformistas, sino adecuarse a las situaciones que se están viviendo. Entonces, por ejemplo, si a uno le dicen, no, tiene que estar aquí durante 1 hora para esperar a tal persona. Muchas veces nosotros nos ponemos, digamos que nos alteramos o no nos gusta el esperar, pero nosotros tenemos que conformarnos con que tenemos que esperar, que tenemos que cumplir unas indicaciones. Pues el otro atributo
es la gracia. Entonces, dentro de la gracia, encontramos que las personas o las cosas son atractivas o agradables. Digamos que es una de las características que tiene la gracia. Cuando nosotros encontramos a alguien que nos agrada, observamos esto, que es agradable o nos parece atractiva la forma de ser de esa persona. La gratitud por parte de Dios. Entonces la gracia se refleja a través de la gratitud que nosotros le damos a Dios por lo que Él hace cada día. Y encontramos en Romanos 3:24 que el favor inmerecido de Dios para con el hombre. Ese es el significado de la gracia. Es el favor inmerecido de Dios para con el hombre. La gracia es un beneficio, es un favor, una merced, un don, un regalo, un perdón, un privilegio, una protección y una ayuda. Dios puede dar algo sin nada a cambio. Y eso lo vemos reflejado con la aceptación del sacrificio que Jesús hizo por la humanidad. Entonces, esa es la gracia que Dios nos ha dado y que se resume en eso. Entonces, pues me gustaría que vayamos a Romanos 3, versículo 24. Se trabó. Listo, entonces dice así: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces aquí nos vemos que están reflejadas las dos cosas, tanto la gracia como la paciencia. La gracia porque Dios nos ha justificado mediante el sacrificio que hizo su Hijo. Y vemos la paciencia de que pasó por alto los pecados que nosotros habíamos cometido antiguamente o que seguimos cometiendo en la actualidad. Entonces, pues eso era lo que digamos quería compartirles, hermanos, acerca de estos dos temas, y pues nos gustaría escucharlos para saber cuál es su significado de cada uno. Amén. Mi hermana Rosita ya se conectó. No, hermano. Entonces, mi hermana Mónica o mi hermana Paulita quieren compartir sobre la paciencia, lo que el Señor les dio sobre este significado y por qué necesitamos tanto la paciencia de Dios. Buenos días a todos. Buenos días, mi hermana. Pues en cuanto a la paciencia, pues bueno, relacionado a lo que decía el hermano Jesús, es muy cierto. Tenemos, pues yo tengo como una definición, y es que en la paciencia está la fe, y es como la manera de nosotros demostrarle a Dios que confiamos en más en lo que Él nos propone, o en más en lo que Él nos lleva, de cierto modo. Ser nosotros pacientes como Él ha sido paciente con nosotros, porque pues Dios ha sido muy paciente, yo pienso que con cada uno de nosotros, desde que nacimos hasta que ya pues nos vamos con Él. Él siempre ha sido y será muy paciente con nosotros. Entonces, pues lo mínimo que nosotros podríamos ser por gratitud, ser pacientes y esperar de verdad lo que Él propone en el tiempo de Él y en los planes de Él.
pues que siempre van a ser mejores que los de nosotros. Él habla en la palabra todo el tiempo en Salmo, por ejemplo, Salmo 41, dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Cuando nosotros, por ejemplo, estamos en una circunstancia o en una situación difícil, que nosotros queremos que las cosas sean ya y a nuestra manera, y nosotros no vemos más allá de lo que nosotros queremos y que sea ya, en cualquier situación. Y él siempre, pues, él es muy paciente y él siempre, pues, nos ha llevado a eso, a que seamos pacientes, a que simplemente oremos, esperemos en él. Y a veces, pues, es un poquito difícil realmente. Pero, pues, él no se equivoca y no se equivoca, no se equivocará nunca. Entonces, sí, es como una reflexión muy bonita de poder ser pacientes y esperar en él únicamente, que es el único que no se equivoca en nada y que ve nuestro futuro. Nosotros solamente vemos el presente y por eso tiene que ser a nuestro modo. Pero pues el que ve el futuro sabe que las cosas y los planes de él son mejores. Eso quería compartir. Dios. Mi hermana Paola, o quién más quiere compartir. Hermanos, buenos días. Buenos días, mi hermano. Bueno, yo también estuve leyendo sobre el tema de la paciencia. Pues ya sabemos que la paciencia es sinónimo pues de esperar también y de indulgencia, que es también como misericordia a una falta o a una ofensa. Y pues a su vez, pues la paciencia de Dios es una consecuencia de la misericordia que Él tiene hacia la humanidad, hacia las criaturas. Quiero compartirles en Salmo 145, 8, 9. 145, 8, 9. Amén. Que es como en concordancia el que citaba ahorita Moni. Ahí dice, ciertamente misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos y su misericordia sobre todas sus obras. En este versículo nos señala como que ciertamente el Señor es paciente a través de su misma misericordia. Mira a la criatura, al ser humano, con esa mansedumbre a querer entender de que aún somos en la carne y que aún tenemos faltas hacia Él. En otro versículo que es Salmo 108, 9. Salmo 108, 9. Amén. Ay, no, perdón, eso no es. Salmo 108. No, perdón, ese no es. Pero entonces ahora se me perdió, ese no es. Bueno, el salmo que tengo acá anotado en mis apuntes es el salmo donde dice que el Señor no contenderá para siempre ni guardará el enojo. Pero no es ese, no, con ese lo anoté mal. Amén. Amén. El Señor no contenderá para siempre ni guardará el enojo. Sí, entonces en ese salmo, pues digamos que lo que nos explicaba también es ciertamente que el Señor, a pesar de que es paciente, su justicia también hace que tenga un límite, la paciencia, ¿sí? Pero de todas maneras no deja de ser una paciencia que haga ser atributo al Señor de que es benigna para con nosotros. Entonces, la paciencia de Dios es un atributo que le hace soportar grandes ofensas,
sin vengarlas inmediatamente, así como tiene el poder de la paciencia, también tiene el poder de la justicia. Quiero compartirles también en Eclesiastés 8:11. Hermano, el salmo es el 103:9. Ok. Ah, 103.9, gloria a Dios. Eclesiastés, ¿qué, hermana? Eclesiastes. Eclesiastés 8:11. Eclesiastés 8:11. Sí, señor. Mira, vamos. 103.9. 8:11, amén. Que no lo he ubicado. Debe ser 3. Busquemos ustedes. Eclesiastés 8:9, hermana. Eclesiastés, ¿qué, mi hermana? No se oye. 8:11. 8:11. 8:11, amén. Dígame, hermano. 8:11. Listo, dice, por cuanto no se ejecuta, luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuestos para hacer el mal. Entonces aquí también vemos que el Señor, a pesar de que tiene su paciencia, Él no nos reprende instantáneamente, pero nosotros como creyentes no debemos malinterpretar la paciencia de Dios en ese sentido, ¿sí? De pronto de reiterar en varias ocasiones, ay, porque Dios me perdona o porque Dios es paciente, entonces yo vuelvo e insisto en el mismo pecado sabiendo pues que el Señor es paciente. Entonces no debemos malinterpretar ese atributo del Señor para con nosotros, pues ya sabemos que el que no hace el bien peca por no hacerlo. Digamos, en unos ejemplos en la Biblia también encontré que la paciencia de Dios se manifestó, digamos, en el tiempo de Noé, cuando el Señor advertía a través del mensajero que era Noé del diluvio que iba a ocurrir en la tierra. Entonces, él esperó 120 años y así mismo también el pueblo de Israel lo soportó 40 años en el desierto. Es también otro ejemplo del que nos habla la paciencia del Señor. Y ya como por último versículo para aportarles sobre la paciencia en Mateo 5, 44, 45. Mateo 5, 44, 45. Amén. Entonces, pues sabemos que en los atributos anteriores que hemos visto, Dios nos llama pues a que alcancemos el carácter del Señor y pues vemos que el Señor es paciente y el Señor Jesús a los discípulos y pues hoy en día a nosotros nos demanda lo siguiente, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced el bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos y injustos. Pues aquí vemos también realmente la paciencia del Señor, primeramente pues porque es un atributo del Señor y pues el Señor no tiene ni sombra de variación. Llegará el tiempo en que Él juzgará a cada persona por sus obras, sean buenas o sean malas, y asimismo pues nos llama a nosotros a pasar por alto las ofensas, a entender pues que ciertamente debemos tener misericordia también en el corazón conforme al Señor y pues como Él nos demanda aprender a, a poner todas esas cargas de pronto de una ofensa o de un dolor que alguien nos haya cometido o una falta que hayan cometido contra nosotros, ponerlas en oración y que el Señor nos dé esa paciencia que solamente Él tiene el poder de podernos la dar, porque simplemente el orgullo humano, nosotros como hombre, pues no somos capaces ciertamente en nuestra carne de poder soportarlo o tolerar alguna ofensa, decir, esta persona me hizo daño y pues llegar a perdonarla, ¿cierto?
o lo que en algún momento el Señor Jesús también les decía a los discípulos, que caminar la milla extra o dar la otra mejilla. Ciertamente en la carne nosotros nunca lo vamos a poder lograr. Yo creo que eso solamente en sujeción a Dios y que Él nos dé ciertamente la paciencia para ver a los otros con mansedumbre y pues al contrario de aborrecerlos o querer vengarnos de ellos, pues ciertamente es amarlos como el Señor dice en la oración y orar por ellos. Eso sería lo que podría compartir, hermano. Sobre la paciencia. Y voy a compartir algo pequeñito sobre la gracia. Bueno, hermano. Muchas gracias. Entonces, sobre la gracia, como concepto, como definición, también encontré que es un favor soberano. Entonces, como es un favor soberano, entonces no se puede comprar, no se puede ganar, no es de mérito humano y el Señor la da a quien quiere, por eso es soberano y es un favor inmerecido para el ser humano. Entonces, en Romanos 11, Romanos 11, ¿qué, hermano? 6. Romanos 11. Listo, entonces acá, conforme pues a la definición que les mencioné ahorita, dice, y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia, y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Entonces, ciertamente la gracia del Señor es un regalo, siempre lo he pensado así. La gracia del Señor, pues ciertamente la da quien quiere, porque como viene en otro pasaje de la Biblia, dice que no es del que corra sino que del que el Señor tenga misericordia. Ciertamente, como oraba la hermana Sandra esta mañana, el Señor ya tiene sus escogidos. Y pues, por la gracia del Señor, nosotros ya pertenecemos ahí. Y ciertamente esto no es por obras para que nadie se gloríe. Y pienso siempre en que este regalo inmerecido y que no podemos alcanzarlo por hacer obras, ciertamente es porque el Señor lo dio todo por nosotros y Él hizo el sacrificio máximo que el ser humano hubiera podido dar. A nosotros nos queda es obedecer y seguir los pasos del Señor, como dice en la palabra, que el que dice que ama al Señor, que debe andar como Él anduvo. Entonces siempre obedecer los mandamientos del Señor, que es como uno de los que leí ahorita, amar al enemigo, orar por ellos, ciertamente aprender a tener misericordia con otros, a no creer que nosotros somos justos ya porque simplemente andamos en el Evangelio, aún nosotros tenemos también tropiezos, pero pues que sea el Señor que nos afirme cada día y nos ayude a mirar a los otros con esa mansedumbre que adquiere paciencia y que a la vez nos da la gracia. Precisamente por eso también el llamado de nosotros es a ser pacientes, porque nosotros antes no conocíamos este camino. Es por la gracia del Señor que nos ha llegado. Entonces, eso quería compartir, hermano. Muchas gracias. Gracias, mi hermana, por su participación. Una bendición la palabra también. Gloria a Dios. Si alguien más va a participar, mi hermano Jesús. Bueno, hermano. Pues en cuanto a lo que decía el hermano de qué significa para nosotros la paciencia, yo digo que la paciencia es esperanza, porque pues es como aguardar algo que uno quiere o que uno anhela. Y muchas veces uno se ve enfrentado a eso. Para uno conseguir las cosas, pues tiene que tener paciencia, tiene que esperar. Y hay una palabra que dice que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Y muchas veces nosotros ponemos nuestra esperanza en las cosas materiales y no en las espirituales. Y eso va ligado a que muchas veces no tengamos esa paciencia para esperar lo que Dios tiene para nosotros. Entonces lo relaciono mucho con eso, con la esperanza. ¿En qué está, hay una palabra que dice que en qué está puesta nuestra esperanza?
si en las cosas materiales o en las cosas espirituales. Y eso es lo que siempre nos cuesta a nosotros como seres humanos, porque nosotros siempre hemos puesto la esperanza en nuestra gloria, en nuestra fuerza, en lo que nosotros podemos hacer, pero no ponemos esa esperanza en Dios, que es el que sabe qué es lo que nos conviene. Yo pues estuve escudriñando y encontré pues varios versículos. Entonces en Proverbios capítulo 14 sobre la paciencia. Proverbios 14 versículo 27. Proverbios 14, 27. 27. Bueno, Proverbios 14, 27. Amén. Entonces voy a leerlo desde el 26. Dice, el temor del Señor es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. En la multitud del pueblo, perdón, desde el 26. En el temor del Señor está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. El temor del Señor es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Entonces, cuando nosotros tenemos esa paciencia, esa confianza, esa esperanza, nosotros podemos tener la vida eterna, porque nuestros ojos, nuestra esperanza está puesta en eso. Pero cuando nosotros no ponemos o no tenemos la paciencia y nos apartamos, pues estamos destinados a ese camino de muerte, caemos en esos lazos. Es algo que nosotros experimentamos en nuestra vida diaria, porque muchas veces vemos que el impío prospera, como dice la palabra, y nosotros ponemos nuestros ojos en eso, nuestras esperanzas, y decimos, bueno, pero ¿por qué él prospera? Y si yo sigo al Señor, si yo estoy en sus caminos, ¿por qué a mí no me va bien? Pero acá pues el Señor nos da una promesa, y es que el temor del Señor es la fuerza de confianza y la esperanza que tendrán sus hijos. Entonces nosotros cada día tenemos que fortalecer esa paciencia para esperar cuáles son los designios de Dios, porque muchas veces nos afanamos y tomamos las decisiones que no son las correctas. Y ahí es donde pues después vienen los problemas. En el caso particular de nosotros como jóvenes, esta palabra se cumple mucho, porque pues los jóvenes siempre estamos, digamos que, expuestos a esos lazos que pone el maligno, y si nosotros no tenemos la paciencia, pues podemos caer en ese lazo de muerte que dice ahí. Sí, muchos errores. Amén. En Efesios 4:2 Sí. Efesios encontramos 4:2. otra palabra. Voy a leerlo desde el 1. Y acá nos habla algo muy importante desde el título, y es la unidad del espíritu. Nuestra paciencia carnal es poca, pero la espiritual es abundante. Entonces, por eso es importante que vaya ligado el espíritu con esa paciencia. Y dice así, y acá pues nos narra la situación que estaba viviendo Pablo. Y es una situación en que se ve expuesta a prueba la paciencia, porque él estaba pues prisionero. Dice así, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Solicito en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos.
Entonces, pues acá está básicamente reflejado qué es la paciencia. La paciencia nos lleva a que seamos humildes, a que seamos mansos, a que soportemos, a que tengamos amor, y que eso nos va a llevar a tener pues paz. No es como ahorita lo prometen, que la paz es ir y firmar y ya entonces todos de acuerdo, no, sino que la verdadera paz está en esto, en ser humildes, en ser mansos, en tener amor hacia el otro y en soportarnos, que es lo más difícil, porque todos no estamos de acuerdo con el carácter de las otras personas. Y en eso se ve reflejado ese atributo de Dios, porque como yo les decía, Dios se refleja en cada una de las personalidades que nosotros tenemos. Hay millones de personas en el mundo y todas tienen un carácter diferente, y Dios es el único de soportar todos esos caracteres, porque Él dice que hace salir el sol sobre buenos y malos, como leía la hermana ahorita. Entonces ahí se ve reflejada la paciencia. Amén. En Romanos 8:25. 8:25. Ah, pues Sí, es el que señor. acabamos de leer, ¿no? No sé si lo leímos ahorita. No, 8. No, el que leímos ahorita fue 8:11. Ah, 8:25. Entonces voy a leerlo desde el 24. Ah, yo lo tenía ayer, pero está. No era que va a leer, sino que yo también lo tenía ahí. Síganme. Ah. Entonces, acá nos muestran las características de la paciencia de Dios. ¿Cómo ha sido la paciencia de Dios? Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera, en el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, esto es lo que Dios hace con nosotros todos los días. Él nos salvó con la esperanza de que nosotros lleguemos a sus caminos, de que nosotros nos arrepintamos, de que haya un cambio en nuestras vidas. Y Él con paciencia aguarda cada día, nos da cada minuto, cada hora. Es una oportunidad que Él nos está dando y que Él muestra su paciencia. Y que nos da su espíritu para que nos ayude en nuestra debilidad, porque era lo que yo les decía, muchas veces nosotros pensamos y tenemos la esperanza en cosas que no son las que Dios quiere para nosotros, pero a través de su espíritu, pues Él nos puede ayudar. También en Gálatas, capítulo 6, Gálatas 6:9. Capítulo 6, versículo 9. Y acá nos habla de un consejo que nosotros tenemos que poner en práctica, esa paciencia todos los días. Y es así: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y la paciencia es eso, mantenernos constantes, a pesar de que hayan muchas dificultades, pues nosotros tenemos que seguir ahí firmes. Y en el versículo 10 nos dice: así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Entonces, ese es como la invitación que nos hace el Señor. Y por último, en Proverbios, en el en el capítulo 16, versículo 32.
Proverbios 16. Y acá pues digamos que este sí pues no, me tocó mucho porque muchas veces nosotros cometemos este error y el Señor pues nos dice que tengamos paciencia y dice así, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Entonces, ahí el mensaje es que tenemos nosotros que ser pacientes, no solamente con los demás, sino con nosotros mismos, porque muchas veces el desespero nos gana. Y hay algo que dentro del significado de la paciencia, que es sobreponerse a las emociones. Y eso nos cuesta mucho a nosotros, porque nosotros a través de las emociones pues demostramos casi que todo. Entonces si algo nos gusta, entonces nos ponemos felices. Pero si nos desagrada, entonces de una vez hacemos caras y no nos gustó y no me parece. Entonces el Señor aquí nos dice que como que pensemos, que tengamos esa paciencia para soportar algunas cosas. Muchas veces uno llega cansado y uno quisiera que la casa ya estuviera ordenada, que estuviera todo al día, pero el Señor lo pone a uno en prueba con eso y le diga, sea paciente, porque no sabe qué pasó dentro de la casa mientras que usted no estuvo. Entonces, eso es lo que muchas veces nosotros erramos, en no ser pacientes. Sí, así es. Pues eso era, hermano, lo que tenía pues acerca de la paciencia. Muy bien. Hay otra definición que saqué aquí sobre la paciencia. Quiero compartir aquí, el Señor me dio escudriñando. La paciencia es la capacidad de resistir sufrimiento o desgracias sin desesperarse. Entonces el Señor me traía en el libro de Job capítulo 1, ¿no? Cómo Dios probó a Job y él tuvo ese sufrimiento que perdió los ganados, las riquezas, todo. Y él no se desesperó, sino dice que cuando le dieron el mensaje que le habían robado todos los ganados, todo, aún murieron sus hijos, imagínense. Dice que él se postró y adoró a Dios, dijo, Dios dio, Dios quitó. Entonces vemos que este hombre, Dios dando testimonio de él mismo, dice que era un hombre perfecto, temeroso de Dios, de apartado del mar, era un hombre muy paciente, un hombre que había aprendido a esperar en Dios. Se postró y en el tiempo del sufrimiento y de la desgracia no se desesperó, sino adoró a Dios. Dijo, Dios dio, Dios quitó, bendito sea el nombre del Señor. Entonces, la paciencia es la capacidad de resistir sufrimiento y de desgracia sin desesperar. Es tener calma en la espera de algo. Y es una virtud cristiana opuesta a la ira, lo que decía mi hermano ahorita en este momento, ¿no? Cuando nosotros no somos pacientes, entonces muchas veces mal juzgamos, cometemos muchos errores y tenemos malos pensamientos. Eso es por falta de paciencia. No esperamos que la otra persona nos cuente qué pasó, qué sucedió, entonces nos alteramos y decimos palabras incorrectas. Eso es porque nos falta paciencia. Viendo que la paciencia es un atributo de Dios, entonces, según las Sagradas Escrituras, en el libro de Gálatas, capítulo 5, vamos a mirar de dónde viene la paciencia. Gálatas, capítulo 5.
Tesalonicenses, creo que Corintios. Versículo es de Corintios. 22 en adelante. Sí, es de 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, contra la paciencia que es de Dios, es un atributo de Dios, del Espíritu de Dios, no hay ninguna ley que valga. Entonces, ¿qué necesitamos hacer nosotros? La palabra de Dios dice que si acaso Dios no nos dará a nosotros su Espíritu Santo a quienes se lo pidamos. Entonces, cuando nosotros empezamos a recibir el Espíritu de Dios, empezamos a recibir todos estos frutos del Espíritu de Dios poco a poco. Y Dios nos va probando en diversas pruebas para que sometida a prueba nuestra fe produzca paciencia. Entonces Dios va, por medio de las pruebas, va produciendo en nuestras vidas paciencia, aprender a esperar, aprender a no hablar tan rápido, aprender a no ofender, ¿sí? A tener paciencia con los hijos, con los hermanos, aprender a esperar que llegue la esposa, como me tiene el Señor aquí esperando, con paciencia, ¿sí? Entonces ya que por medio de las pruebas nos va enseñando verdaderamente a saber lo que es paciencia, ya no desesperarnos. ¿Por qué? Porque es un fruto del Espíritu Santo y verdaderamente es algo que todos necesitamos, porque como dice mi hermano Jesús, todos humanamente cometemos errores. Entonces estos atributos de Dios, como la paciencia, Dios quiere que nosotros los tengamos a través de su Santo Espíritu. Amén. Aquí hay otro texto maravilloso sobre este atributo de Dios. Y en Romanos capítulo 2, verso 4, no recuerdo si ya lo compartieron, pues varios ya compartieron. Romanos capítulo 2, versículo 4. Romanos capítulo 2, versículo 4, dice así la palabra del Señor. Voy a leer el versículo 1, tiene el texto completo para poder entender lo que vamos a leer. Por lo cual, no está hablando al ser humano, nos dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, que tú no que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Si piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Es la paciencia de Dios, la benignidad, la longanimidad, nos guía al arrepentimiento. Este me trae otro texto que tanto hemos escuchado, que dice que Dios no tiene su venida por tardanza, como muchos la tienen por tardanza, sino que antes Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezcamos, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Antes, al contrario, Él nos está teniendo paciencia, como muchas veces un papá le dice a un hijo, no le digo más, mire que le he tenido paciencia, pero si no me obedece, entonces, viene la disciplina, ¿no? Esto está haciendo tiene paciencia, como decía mi hermana Paulita Mayo, no hay que confundir esta cosa, que Dios tiene paciencia, pero también Él es disciplina, Él también castiga, ¿sí? En Apocalipsis dice, le he dado tiempo para que se arrepienta y no se ha querido arrepentir. Entonces ya que llega un momento en que el Señor, cuando el ser humano no corresponde a esa paciencia, entonces el Señor trae castigo, trae juicio. Entonces, pero la paciencia del Señor es mucho, muy grande, mucho, nos da muchas oportunidades. En Romanos 3:25, este sí como que ya lo compartió mi hermano Jesús. Romanos 3:25. Sí. Aquí se ve que le digo con mi hermano Jesús, ¿no?
Yo leí fue el 8, hermano. El 8, Romanos 3:25, dice hasta la palabra del Señor. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, versículo 24, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Maravilloso, ¿no? O sea, en la paciencia Dios pasó por alto los pecados pasados. Entonces ahí es cuando vinieron a traerle a una mujer adúltera para condenarla, y lo que han de las ofendidas sobre el acto de la adulterio y la ley, nos manda a condenarla. Entonces vemos que los hombres no tenían paciencia, sino ya la querían ir a condenar, y Jesús le dijo, si alguno no tiene pecado, que tire la primera piedra. ¿Dónde están los que te acusaban, mujer? Te condenó alguno y dijo, no, Señor, yo tampoco te condeno, pero ve y no peques más. Entonces el Señor tuvo paciencia, perdonó los pecados pasados, pero no estaba de acuerdo con que lo siguiera haciendo. Amén. Por parte hay que entenderla bien claro. El Señor perdona los pecados pasados, pero Él no quiere que los sigamos practicando. En Romanos capítulo 5, versículo 3. También me tuvo harto este libro de Romanos porque habla de la situación. Pero el que citaba ahorita dice, el apóstol dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces ya cuando nos dice que ya el Espíritu Santo nos ayuda también a gozarnos en las tribulaciones, ya con madurez, sabiendo que cada tribulación nos produce paciencia, entendiendo lo que dice Romanos 8, que sabemos que a los que aman a Dios todo nos ayuda para bien. Entonces ya no somos como el mundo con el que esperamos, sino que somos pacientes sabiendo que algún propósito tiene Dios con todo lo que está haciendo. ¿Sí? Y cada tribulación, cada prueba nos produce, nos ayuda paciencia, y la paciencia nos produce prueba, y la prueba esperanza, como decía mi hermano Jesús. Entonces la prueba nos enseña a esperar. Pero ¿será que ya me toca mi turno? No, señor, espere otro poquito y ya lo llamamos. ¿Sí? Pues cada prueba que tiene que es para enseñarnos a ser pacientes. Como decía mi hermana Mónica, pacientemente esperé al Señor y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Entonces Dios responde cuando nosotros aprendemos a esperar pacientemente. Dios oye nuestro clamor. Este tema, no sé si alguien más quiera compartir, pero este tema de la paciencia es bien extenso, al igual que de la gracia. Quisiera que les viéramos estos temas con paciencia, porque es mucho lo que Dios nos quiere enseñar, todo lo que está claro, todo lo que hoy hemos escudriñado, pero verdad que es de paciencia aún el escudriñar la palabra para que Dios cada día nos enseñe más. No sé si alguien más, hermano Jesús, quiera participar. Mi hermana Sandra. Dígale, pues, mi hermana, que la escuchamos con paciencia. Sí. Estamos experimentando eso todos los días. Bueno, para mí la paciencia pues es esperar, es tolerar, y difícilmente ese atributo en nosotros es, o sea, solo con la ayuda del Señor lo podemos lograr, porque uno se impacienta mucho en todas las áreas de nuestra vida, uno se impacienta mucho. Entonces yo reconozco eso y que el Señor nos ayude, porque esa es una debilidad en nuestra vida, nuestra forma de vivir en todo momento, en todo tiempo. Entonces que el Señor nos fortalezca y nos perfeccione en esa parte de la paciencia, porque Él ciertamente es paciente para con nosotros, no nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Antes Él cada día nos da bendición
y aún así nosotros somos impacientes, pues que el Señor nos dé ese atributo cada día más. Y la palabra que voy a compartir está en Efesios 4:2. Efesios 4:2. Efesios 4. Ah, ya lo leyeron, hermano, qué pena. Hebreos 6:12. Hebreos 6:12. Hebreos 6:12. Amén. Hebreos 6:12. 6:12 dice. Voy a leer desde el 11, dice. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Entonces, pues, Abraham en cierta forma esperó con paciencia, pero él también se desesperó cuando el Señor le dijo que le iba a dar un hijo. Entonces ya, pues Sara también le dijo que cuándo, que esto. Bueno, entonces todos tenemos esa naturaleza, pero en cierta forma el Señor ya le había prometido eso y el Señor le dio la bendición de tener un hijo. Y dice que, bueno, acá donde dice que no nos hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe. Entonces, a través de la fe, yo siento que podemos alcanzar la paciencia en el Señor y en todas las cosas que anhelamos, que queremos, y que todo sea bajo la voluntad del Señor. Segunda de Pedro 3:15. Segunda de Pedro 3:5. 15. Pedro 3:5. ¿3:5 o 3:15? 15. Vamos, sí. Es lo que digo. En el 14, les voy a leer desde el 14. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. O sea que aquí dice que el Señor es paciente con nosotros para nuestra salvación. Y dice que seamos hallados sin mancha e irreprensibles en paz. Entonces, Él es paciente para que nos quitemos de nosotros todo lo que no le agrada. Amén. Y de la gracia voy a compartir. Entonces, para mí la gracia es amor, bondad, compasión, misericordia y favor. Entonces la gracia es, yo siento que es algo que Dios nos pone a cada uno de nosotros y que solo Él lo puede dar porque de nosotros mismos no damos nada. Entonces, Él es el que nos ayuda. Entonces vamos a compartir Proverbios 3:4. Proverbios 3:4. Sí, señor. Proverbios 3:4. Dos, 3, 4. Dice, voy a leerlo desde el 3. Dice, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbela en la tabla de tu corazón. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Entonces, aquí el consejo es que
nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, para que hallemos gracia delante del Señor y buena opinión delante de los hombres. Y mayormente, pues, que el Señor ponga el temor en nosotros para que alcancemos todas estas virtudes. Porque dice que nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Entonces, ser misericordiosos y hablar verdad con nosotros mismos y con los que están a nuestro alrededor, para que hallemos gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. O sea, de acuerdo a nuestro comportamiento, el Señor nos dará la gracia. Amén. Proverbios 31:30. Proverbios 31, ¿qué, hermana? 30. 31, 30. Amén. Dice, voy a leerlo desde el 29. Dice, muchas mujeres, esto habla sobre la mujer virtuosa. Dice, muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme al Señor, esta será alabada. Dice, dale del fruto de sus manos y alábenla en las puertas de sus hechos. Entonces aquí habla de uno como mujer, pues, que sí, habemos mujeres que tenemos gracia para hacer muchas cosas y que tenemos esa gracia para hacer muchos trabajos y todo eso, pero dice que esa gracia es engañosa. Entonces, al final, la gracia que el Señor pone en nosotros es la que es verdadera. Amén. Gracias, Señor, amén. Porque dice que van en la hermosura, que dice, ay, qué mujer tan hermosa y todo eso, pero, o sea, esa hermosura se va y no, y la hermosura que el Señor quiere es la que Él nos quiere dar a nosotros. En estos días yo hablaba con mi jefe allá en el trabajo y entonces él decía, y me alegro en el Señor porque pues a veces uno no ve esas cosas que Dios tiene en uno y él decía, usted es una persona que se gana el cariño de los demás, pero, o sea, uno es torpe y sabe que Dios es el que pone eso en nosotros, porque de nosotros no podemos dar nada, entonces es el Señor el que pone todas esas cosas en nosotros. Daniel 1:9. Daniel 1:9. Sí. Sí, mi hermana, ahí está. El hermano Daniel 1:9. Daniel 1:9 dice, y puso, aquí lo confirma lo que estoy diciendo, dice, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos, que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos, sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días, y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Entonces dice que Dios puso en gracia con ese eunuco, y el eunuco obedeció a lo que Daniel le había dicho. Entonces, halló gracia ante el hombre, ¿no? Y ante Dios. Sí, Señor. Entonces ahí dice que halló gracia delante de los hombres y delante de Dios, porque Dios hubiera podido dejarlo, no que le den de la misma comida o que tal cosa, pero no fue así. Así como en estos tiempos, todo eso que está pasando, de esa peste y de todo eso, pues el Señor
hemos hallado gracia delante del Señor y el Señor nos ha guardado. Amén. Dice Romanos 5, Romanos 5:2. Romanos 5:2. Sí, Señor. Romanos. Ya lo consigo, que no lo encontraba. Dice, 5:2. por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Amén. En el 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también Amén. tenemos entrada, o sea, a través de la fe vamos a hallar gracia delante del Señor para... Con el Señor Jesucristo. Sí, sí, Señor, Amén. así es. Y por último, hermano, Efesios 4:7. Este versículo me tocó muchísimo. Efesios 4:7. Sí, Señor, Efesios 4:7. Ya por medio de la fe tenemos entrada a esta gracia, ¿no? Tan maravillosa. Sí, Señor. Voy a leerlo desde el 1, desde el 6, perdón. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Sí. Por lo cual dice, subiendo lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Entonces dice que a través del Señor Jesús, Él nos ha dado la gracia. Conforme a conforme a la medida del don de Cristo. Entonces me tocó muchísimo eso y quisiera que el hermano me ayudara como a discernirlo más porque me pareció muy bonito. Ese lo leyó desde mi 7, desde el 7 lo leyó, sí. Sí, Entonces va a leerlo otra vez desde el 7, dice, pero a cada uno de nosotros, tan maravilloso, no, a cada uno, eso no es para, sí. solo para un predicador, sino es para cada uno de nosotros nos puede dar la gracia Ajá. conforme a la medida del don de Cristo, o sea, el regalo del Señor, ¿no? Amén. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, el Señor resucitó, llevó cautiva la cautividad, la esclavitud que nos tenía el pecado, Sí. y dio dones a los hombres, nos dio regalos. Uh-huh. Los Por dones su del gracia. Espíritu Santo. Uh-huh. Es lo mismo. Y eso que usted dice, pega que nos dio, este regalo de la gracia es para todos nosotros, para todo el que cree, ¿no? Sí. Y lo que está mi hermana en Proverbios 30, Sí. hay dos clases de gracia. Uh-huh. Hay una gracia espiritual, que es la del Padre de los Espíritus, es la gracia de Dios, Uh-huh. el don, el regalo de Dios. Y según el diccionario hay otra definición sobre la gracia, que tienen algunas personas por su elocuencia o por su cara bonita, ¿sí? Uh-huh. Entonces tienen otra gracia, pero es una gracia, digamos, terrenal, natural, ¿sí? En Lucas capítulo 4 dice la escritura que cuando el Señor Jesucristo citó el profeta Isaías, dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Uh-huh. Entonces dice que todos estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Uh-huh. Esa es la gracia de Dios que Él nos da a nosotros los creyentes por medio de su Espíritu Santo. Uh-huh. ¿Sí? No es una gracia exterior, sino es la gracia Interior. muchas veces en nuestras bocas y en nuestra forma de obrar como verdaderos creyentes, amando al prójimo, sirviendo a nuestro Estado, teniendo paciencia con el vecino, con el patrón, ¿sí? Orando por el que nos ultraja. Esa es la verdadera gracia de Dios, ¿no? Uh-huh. Que se refleja en misericordia, en amor, en compasión con el que necesita, en bondad, en favor para con los demás, sin esperar nada a cambio, como Él lo hizo con nosotros, Uh-huh. ¿sí? Por amor entregó a su Hijo, y esa gracia también nos la quiere dar a nosotros, ¿sí? Sí. Y Él es el que nos hace, como dice mi hermana, no es nada de nosotros, sino Él es el que nos hace con su palabra hallar gracia aún ante los hombres, Uh-huh. pero es por su palabra, ¿no?
Sí, así como la reina Esther dice que halló gracia delante del rey. Amén. Sí. Porque tuvo verdad y misericordia con su pueblo. Ujú. Entonces ya que cuando uno hace eso, cuando dice que hallamos la misericordia y la verdad la atamos a nuestro cuello, entonces Sí. hallamos gracia En todas ante las los hombres y ante personas. Dios. Ujú. Tan maravilloso, ¿no? Sí, señor. Bueno, Entonces, muchas esa es la gracias. gracia del Señor. Ujú. Ese es un regalo del Señor. La gracia es voy a, aquí ya que la hermana, la gracia es todo lo que compartió mi hermana, ¿no? El amor, la bondad, la compasión, el favor, la misericordia. Sí. Y es un beneficio, es un favor gratuito de Dios Ujú. para ayudar al hombre a alcanzar la salvación eterna. Sí. Es un regalo, es un favor gratuito, es algo que no nos merecíamos ninguno nos merecíamos, por cuanto todos pecamos y fuimos destituidos, pero Dios quiso con su misericordia enviar a su Hijo para salvarnos por su amor y su gracia. Amén. Hermano, pero entonces Entonces, esa gracia se concede a través de la fe. Si nosotros tenemos la fe en las por la promesas. fe Ujú. en Jesucristo. Amén. Ujú. Eso, amén. Y entonces, ustedes, al tener esa fe por medio de Jesucristo, entonces dice la palabra del Señor, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Ujú. ¿Sí? Entonces, hay un trono de la gracia. Esta gracia vino directamente de Dios a través de Jesucristo. Amén. ¿Sí? Entonces, en Juan 1 dice que la ley fue dada por medio de Moisés, pero la verdad y la gracia vinieron por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio, Él es el mediador de un mejor pacto sobre mejores promesas. Entonces, por medio de Cristo, Dios envió su gracia para salvarnos, poniendo a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, y Él es el regalo más grande que nos da, la gracia de Dios, el amor más grande de Dios para salvarnos, ¿no? Y el que reciba esta gracia, pues será salvo, pero el que la rechace, pues será condenado, ¿no? Sí, sí. El regalo está ahí para todo aquel que crea. Entonces ya tan maravilloso que esta es una gracia. Y la gracia tiene unos componentes. Quiero que miremos en Tito capítulo 2. Tito capítulo 2. También hay que resaltar algo sobre la gracia que también hay un texto que escudriñé, y donde hay muchos que dicen que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y utilizan de una manera emocional y como rápida esta palabra, queriendo justificar muchas veces sus pecados y seguir pecando. Ciertamente eso no niega la palabra de Dios. Pero vea lo que hace Dios a través de la gracia según Tito, capítulo 2, vea lo que dice aquí la palabra del Señor. Después de Timoteo. Entonces, voy a leerles del versículo 9. Todo esto es gracia de Dios. Dice, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. Esto es Tito 2:9. Estoy leyendo el versículo 9. ¿Ya sí lo tienen ahí, hermano? Sí, señor. Entonces es la gracia de Dios. Dice, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos. O sea, que les sirvan con bondad, ¿sí? Que les sirvan con amor, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, la gracia de Dios y nuestro Señor Jesucristo, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Entonces la gracia de Dios a través de Jesucristo nos enseña a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente,
aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Pues tú habla y exhorta, reprende con toda autoridad, nadie te menosprecia. Ya que la gracia de Dios, a través de Jesucristo, la gracia de Dios es nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Entonces Él vino, ¿para qué? Para entregar su vida en propiciación por nuestros pecados. Y esa misma gracia nos enseña a amar a nuestros enemigos, a buscar la luz y no las tinieblas, a no hacer como los hipócritas. ¿Sí? Esa es la verdadera gracia de Dios. Porque hay otro texto que el Señor me dio, que dice que en Judas, capítulo 4, busquen Judas, versículo 4. Judas no tiene capítulos, sino solamente versículos, no tiene ningún capítulo. Judas, versículo 4. Porque hay muchos que han caído en el error de lo que dice acá en Judas, versículo 4. Dice así la palabra del Señor. Aquí está hablando contra la advertencia de las falsas doctrinas. Voy a leerlo del 3. Dice el apóstol, ya por el Espíritu Santo, dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo lo niegan? Pues con sus hechos, ¿no? Con su libertinaje. Entonces hay doctrinas que han convertido en libertinaje la gracia de Dios. Ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Sí? Y entonces la gente, como ya son salvos, siempre pueden hacer todo lo que quieran. ¿Sí? Entonces, eso no es gracia, eso es libertinaje. Entonces, la verdadera gracia de Dios nos enseña a renunciar a toda impiedad. ¿Amén? La verdadera gracia de Dios nos enseña a renunciar a toda impiedad y a los deseos pecaminosos mundanos. ¿Amén? Ese es el atributo de Dios. Dios es limpio de ojos para ver el mal, y el consejo de Dios siempre es hacer lo bueno, apartarnos del pecado, arrepentirnos, ¿sí? A buscar la paz y a seguirla, a ser pacientes, y no es a dar una vida de libertinaje como los hombres sentidos que convierten en libertinaje la gracia de Dios. ¿Amén? Es importante entender esa parte sobre ese atributo y esa gracia de Dios, que es un regalo para todos, pero nunca nos enseña el libertinaje, sino nos enseña es una vida piadosa y una vida santa. ¿No? Amén. No sé si alguien más va a participar, mi hermano Jesús. No sé si la hermana Mónica tenga otros versículos. Amén. No, pues estaba estudiando los mismos que están leyendo. Bueno, mi hermana, muy bien que está haciendo la tarea. Sí, señor. Muy bien, muy bien. ¿Y todo lo que aprendemos cuando escudriñamos tan maravilloso? Sí, señor. Y sí, es muy extenso también el tema. Sí, falta harto, falta mucho. Yo creo que solo estamos empezando, porque es bien amplio sobre la paciencia. Todavía hay mucho más que Dios nos enseña, y lo mismo sobre la gracia, pero abundante. Es altísimo lo que tenemos por escudriñar. Sería bueno que todos sigamos escudriñando otros textos sobre la gracia, otros textos sobre la paciencia, para que los sigamos compartiendo en las otras reuniones. Y es mucho lo que, y algo que el Señor dijo, escudriñar las Escrituras. Entonces vea que en las Escrituras vamos encontrando la vida eterna.
¿Por qué en las Escrituras? Porque nos enseña sobre la verdadera paciencia, nos enseña sobre la gracia de Dios, el amor que Él tuvo para redimirnos, nos enseña sobre verdaderamente que la ira no sirve, que necesitamos aprender a ser pacientes. Todo eso nos va llevando a la santidad y a la vida eterna, ¿amén? Amén, sí, Señor. Hay un cántico, voy a ver si le puedo sacar que el Señor me traía sobre el Salmo 40 que mi hermana compartió. Voy a ver si lo estaba ensayando ese día. Así me esperé al Señor, me inclino a ti. Así me esperé al Señor, me inclino a ti. Me hizo sacar del pozo de la desesperación y del lodo que adultó. Todo cierto de ella, despertó mi paso. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Pacientemente esperé al Señor y se inclinó a ti. Pacientemente esperé al Señor y oyó mi clamor. Me hizo sacar del pozo de la desesperación y del lodo que me agotó. Puso mi pies sobre ella, despertó mi paso. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Alabanza a nuestro Dios. Alabanza a nuestro Dios. Pacientemente, amén. Eso es lo que yo espero, que pacientemente lo esperemos y el Señor inclinará su oído, escuchará nuestro clamor y pondrá nuestros pies sobre peña, nos levantará en alto y nos dará la bendición y la victoria sobre lo que Él sabe que necesitamos. Amén. El hermano Juan va a compartir, hermano. Siga mi hermano Juan. Siga, hermano. Bueno, sobre la paciencia, yo quiero, en Éxodo 34:6. 8:34, sí, se lo leí. Bueno, aquí se relacionan los dos temas pues que el día de hoy estamos viendo. Se relaciona cómo Dios por medio de su gracia es paciente para con nosotros. Bueno, y dice así. Amén. El Señor pasó frente a él y le dijo: Ya ve, el Señor es Dios misericordioso y compasivo, que no se enoja con facilidad, lleno de fiel amor y lealtad. Entonces acá se puede ver que Dios es misericordioso con nosotros, que es paciente para con nosotros en cuanto nosotros le fallamos, porque nosotros en nuestra naturaleza es como en ese constante pecado. Y pues Él por medio de su paciencia nos da su gracia y así podemos nosotros tener perdón por medio de su Hijo. Y también en la gracia yo quería compartir en Hebreos 4:16. Hebreos 4:16 también. Padre, calavera, ira y grande misericordia.
Amén. Bueno, desde el 14. Lo voy a empezar a leer desde el 14. En Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha entrado al cielo. Así que sigamos firmes en la fe que tenemos. Él fue tentado tal como nosotros somos tentados, con la única diferencia de que él nunca cometió pecado. Entonces acerquémonos con confianza al trono de Dios, que es generoso. Allí recibiremos su compasión y su bondad para ayudarnos cuando lo necesitemos. Entonces, nosotros cuando pecamos, Dios es misericordioso con nosotros y nos perdona. Pero si nosotros seguimos en ese constante pecado, pues Él ya no nos va a perdonar porque nosotros no tenemos un cambio. Si nosotros queremos el perdón, tenemos que tener un cambio. Y pues por medio, ese perdón Él lo da por medio de su Hijo que murió por nosotros en la cruz. Y así Él demuestra su bondad para con nosotros y su paciencia. Y bueno, eso era lo que quería compartir. Es maravilloso, ¿no? Dice el versículo 16 que nos acerquemos pues confiadamente al trono de la gracia. Que hay un trono de la gracia, que ese trono está, al que está sentado en el trono y al Cordero, ¿no? Que es el Padre y el Hijo, para alcanzar misericordia y hallar gracia. Para el oportuno socorro, ¿no? Tan maravilloso. Esta es la gracia del Señor. Es maravillosa esa palabra. ¿Alguien más, hermano? Rosita no se pudo conectar hoy, ¿no, mi hermana? No, hermano, ella compartió por el WhatsApp. Mandó un audio. Bueno, pues ahorita lo escuchamos. Bueno, mi hermano, sí. ¿Alguien más va a compartir por ahí? ¿Te escuchan, hermano? No, hermano. Bueno, entonces, a ver, ahí entro sobre la paciencia que el Señor me traía. En Santiago capítulo 5, del 7 al 11. Vamos a leer esto para terminar. Es importante la paciencia. Santiago 5, del 7 al 11. Santiago, ¿qué, hermano? Santiago capítulo 5, del 7 al 11. Aquí hay cuatro Perdón, hermano. Sí. Es que Ana tiene ese versículo, entonces yo lo voy a dejar que ella lo lea y usted lo comparte. Me hace el favor. Hermana, maravilloso, me parece maravilloso que participen. Amén. Lea. Sí. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, guardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor y que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llamen a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios. ¿Hasta ahí vas a leerte? Sí, Señor. Sí, es como el Señor, con su Espíritu, por medio de Santiago, nos habla
no una, sino varias veces sobre la paciencia, ¿no? En este texto que estamos leyendo, ¿no? Entonces empieza diciéndonos, por tanto, hermanos, tener paciencia hasta la venida del Señor, imagínense. No solamente paciencia esta semana, ni paciencia con la gente que obra bien, sino aún con los difíciles de soportar, nos toca tener paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra. Entonces nos muestra el campesino aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana de la tarde. ¿Y qué hace el campesino? ¿Qué hace el labrador? Lo primero que hacemos es sembrar, ¿sí? Limpiar la tierra, abonar, empezar a sembrar. Dios mío, que caiga agüita, Padre Celestial, para que moje estas maticas y las haga terminar y producir. Entonces toca esperar con paciencia, es como aguarda con paciencia la lluvia hasta que reciba la lluvia temprana ahí, tardía, aquella lluvia como que parece que no quisiera llegar, pero que llega cuando el Señor ya la tiene. También vosotros tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, ya que es parte de la paciencia, ¿no? No estarnos quejando unos contra otros, sino orar unos por otros, para que no seáis condenados. Y aquí que el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. ¿Cómo les tocó hablar con paciencia a aquellos profetas que hablaban, les pegaban, los encerraban en la cárcel y aún seguían profetizando, seguían hablando con paciencia, ¿eh? Y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. La paciencia va enlazada al sufrimiento. A veces nos toca sufrir con paciencia las pruebas, las situaciones, y es Dios quien lo permite para que la prueba de nuestra fe produzca paciencia. Dice, habéis oído de la paciencia de Job. Eso fue algo que me tocó mucho y me ha tocado mucho, hermanos, la paciencia de Job. De verdad que los testimonios de Dios son muy firmes. Fue un hombre que de verdad, con paciencia, dice que soportó meses de calamidad, ¿sí? Y aunque humanamente también abrió su boca y sus labios dijeron cosas, a lo último vemos que él se humilló y se arrepintió, y Dios lo dice, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Entonces, por eso es tan importante la paciencia, no desesperarnos, sino, como leía aquí en el versículo 13, ¿está alguno afligido? Pues tenga paciencia, póngase a orar, ¿sí? No es de paciencia, haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos, que no se desespere, sino llame para que oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y todo eso, vean que la paciencia, ahí obra la fe, ¿sí? Tener paciencia, tener fe y esperanza, todo eso va en la cabeza. Y la oración de que salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecados serán perdonados. Ya que un regalo de Dios es sanarnos por tener paciencia, como le diga mi hermana, paciente en el que espera al Señor, me oyó mi clamor y me hizo salir del lodo de la desesperación. El antónimo a la paciencia es impaciencia, desesperarse, ¿sí? Pues cuando somos pacientes, Dios nos hace salir de ese lodo de la desesperación. Y si le cometió pecados, serán perdonados. Ya tan maravilloso y tan importante la paciencia, porque ahí es donde Dios nos perdona, nos sana, nos libera, nos da la salida juntamente con la prueba. Entonces, por eso es tan importante la paciencia, ¿no? Es un hermano o una hermana que haga una oración y le demos gracias a Dios por estos textos que estamos escudriñando y que cada día nos enseñe más. Y bendigamos cada día el nombre del Señor por su palabra, que es maravillosa, ¿no? Uno solo. O una sola. Yo, hermano. Dígame. Padre Santo, primeramente te damos gracias, Señor, por permitir estos espacios, Señor, donde podemos alabar tu nombre y glorificarlo, Señor, por encima de todas las cosas, poner tu nombre, Señor, en primer lugar.
Te damos gracias, Dios mío, por disponer el tiempo, nuestros corazones, nuestras intenciones y nuestros deseos, Señor, de alabarte, de recibir más aprendizaje sobre ti, Señor, de recibir tu palabra cada día, Dios mío, para alimentar nuestro Espíritu Santo, Señor, para afirmar nuestros pies en tu camino y no desviarnos, Señor, ni a izquierda ni a derecha, porque esa es la fortaleza, Señor, que tú nos dejaste, tu palabra, tus enseñanzas, Señor. Te damos gracias, Dios mío, por moldear nuestros corazones, Señor, por sacar esa criatura y volver a hacernos nueva criatura, Señor, en tu nombre, Dios mío. Te alabamos y bendecimos tu nombre, Señor, cada día, Dios mío, en nuestras vidas, Señor. En la, mientras haya vida y esperanza, y sabemos, Señor, que tú nos escogiste, Señor, que muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Por eso, danos a nosotros, Dios mío, y a todos aquellos que aún no te han conocido, Señor, el beneficio de conocer tu nombre, Señor, de llamarte Padre, Dios mío, y que tú nos llames hijos, Señor. Te pedimos perdón, Dios mío, si en algún momento te hemos ofendido o fallado, Señor. Si hemos vuelto atrás, Dios mío, perdónanos, Señor. Limpia nuestras vestiduras, Señor, que podamos llegar a la cena, Dios mío, en el cielo, Señor, y estar limpios, sin mancha y sin pecado, Señor, sin arruga, Dios mío. Ayúdanos a ser pacientes, Dios mío, a ser tolerantes, a orar por nuestros enemigos, Señor, aunque difícil se nos haga, a perdonar 70-27, Señor, como tú nos has enseñado en tu palabra, Dios mío, a poner la otra mejilla, Señor. Gracias, Dios mío, gracias por este momento tan enriquecedor, Señor. Gracias, Dios mío, por la vida de cada uno de los hermanos que están reunidos y aún los que no se pudieron reunir, Señor. Gracias, Dios mío. Bendícelos, bendices a cada una de nuestras familias, de nuestros hogares, Señor. Que nuestras casas sean casas de roca, Señor, para ti, Dios mío. Solamente para ti, Señor, para postrarnos delante tuyo, Señor, y con gratitud esperar, Señor, en ti, con paciencia. Amén, Dios mío. Por la gracia de Dios, soy yo que estoy. Por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. Donde tú vayas, iré. Donde tú moras, oraré. Tu pueblo será mi Dios, tu Dios será. Por la gracia de Dios, estoy contigo. Por la gracia de Dios, estoy contigo. Por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. Donde tú vayas, iré. Donde tú moras, oraré. Tu pueblo será mi Dios, tu Dios será. Por la gracia de Dios, por la gracia de Dios, por la gracia de Dios, por la porque por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros, pues es un regalo de Dios. Amén. Que Dios nos bendiga, que Dios me las bendiga, que sigamos orándonos por otros, que oren mucho por mí, que estoy solito, pero no estoy solito porque el Padre